Un anciano humilde entra a la fiesta de la élite, ignorando las miradas despreciativas. Pero cuando el millonario intenta humillarlo, una revelación impactante cambia todo y deja a todos sin palabras. La noche apenas comenzaba, y la imponente mansión, con su fachada reluciente, era visible a kilómetros de distancia. El anfitrión, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, había superado todas las expectativas en la organización de esa velada. Todo parecía meticulosamente planeado para impresionar. Los detalles, desde los candelabros de cristal hasta las flores exóticas que adornaban los salones, exudaban sofisticación. Era el evento más esperado del año, y cualquier persona importante en la ciudad hacía todo lo posible por estar allí, vestida con lo más elegante y moderno. La entrada del salón estaba llena de actividad, con los invitados siendo recibidos por un equipo de seguridad uniformado y atentos servidores que repartían bebidas exóticas. Las mujeres desfilaban en lujosos vestidos, resplandeciendo con joyas que competían con las luces del salón, mientras los hombres exhibían trajes hechos a medida, luciendo sonrisas de seguridad y poder. El suave sonido de la música clásica se mezclaba con risas contenidas y animadas conversaciones, creando un ambiente de exclusividad y estatus que solo los verdaderamente privilegiados podían entender. Fue entonces cuando, entre una conversación y otra, alguien notó la presencia de una figura que desentonaba por completo en aquel entorno. Entró con calma, casi imperceptible, con una postura tranquila que ignoraba el espectáculo a su alrededor. El hombre, un anciano de semblante sereno, vestía de manera sencilla, una camisa limpia, pero desgastada por el tiempo, y pantalones que claramente no habían sido pensados para una ocasión de gala. No llevaba reloj caro, joyas ni ningún otro accesorio que pudiera realzar su apariencia. Era como si no le importara lo que los demás pensaran de él. Las primeras miradas de extrañeza pronto se transformaron en murmullos curiosos y risas contenidas. ¿Cómo había logrado entrar aquel hombre? Algunos especulaban que quizá era un empleado o algún pariente lejano de uno de los invitados, alguien que, por descuido, había sido autorizado a entrar. Mientras tanto, el anciano, indiferente a las miradas desdeñosas, caminaba por el salón con una calma casi desafiante, observando cada detalle a su alrededor con una expresión contemplativa. Por donde pasaba, dejaba un rastro de miradas curiosas y risas discretas. Un grupo de jóvenes, apoyados cerca del bar, intercambiaba comentarios y risas malintencionadas sobre la falta de estilo de ese peculiar invitado. Una mujer, luciendo un vestido de diseñador, le lanzó una mirada rápida y, con una sonrisa irónica, comentó algo al oído de su amiga, quien reprimió una risa de inmediato. El hombre, sin embargo, parecía ajeno a todo, como si estuviera allí solo para contemplar, sin importarle lo que pensaran de él. Poco a poco, la presencia del anciano comenzó a despertar una curiosidad creciente entre los invitados. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué lo motivaba a permanecer en un lugar donde claramente no era bienvenido? Algunas personas empezaron a seguirlo discretamente con la mirada, ansiosas por ver hasta dónde llegaría y qué sucedería. Mientras el anciano continuaba su paseo silencioso por el salón, el anfitrión finalmente percibió el murmullo que su presencia había causado. Conocido por su habilidad para entretener y, sobre todo, por su gusto por la ostentación, el anfitrión encontró la escena al menos intrigante. Rara vez alguien se atrevía a romper el código de etiqueta en sus eventos, donde el lujo no solo era esperado, sino exigido. Con un traje impecable, observaba el movimiento en torno al anciano, con una sonrisa sutil y astuta, como si ya estuviera planeando algo. Se acercó al bar, donde sus amigos más cercanos le esperaban, todos igualmente curiosos por el nuevo invitado. Uno de ellos, sonriendo con malicia, sugirió que el anfitrión aprovechara la situación para dar algo de diversión a los presentes. Quizá una broma, solo para ver cómo reacciona, propuso el amigo, con una risa disimulada. El anfitrión, siempre dispuesto a entretener y ahora intrigado por probar los límites de ese hombre peculiar, decidió aceptar la provocación. Con una sonrisa ensayada y confiada, el anfitrión avanzó hacia el anciano, moviéndose de forma calculada para asegurarse de que todas las miradas lo siguieran. Se detuvo frente al hombre, en una posición que le permitía dominarlo por el porte y la mirada. «Buenas noches, señor», comenzó con un tono amistoso, pero con una expresión que dejaba entrever cierta arrogancia. «Espero que esté disfrutando de la fiesta», continuó, mientras algunos invitados cercanos se acercaban, listos para presenciar lo que parecía ser una escena en curso. El anciano, al notar la aproximación del anfitrión,
Lo miró a los ojos con una serenidad casi desconcertante, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Sin inmutarse, respondió calmadamente: «Buenas noches. Es una fiesta bonita. Realmente». Las palabras salieron simples, pero su voz poseía una firmeza que contrastaba con su apariencia despreocupada. Sin embargo, ese breve y educado comentario solo animó al anfitrión a continuar. El anfitrión, ágil con las palabras, aprovechó la ocasión para intensificar su enfoque. «Veo que tiene un gusto peculiar para las fiestas de gala». Las palabras iban cargadas de ironía, arrancando algunas sonrisas disimuladas de los invitados cercanos. «Quiero decir, no es común ver a alguien con tanta simplicidad en un evento como este. Supongo que ha recibido una invitación especial», insinuó, sugiriendo que el hombre podría estar allí por error o incluso sin haber sido invitado. El anciano se mantuvo impasible, sin alterar su expresión tranquila, como si las palabras del anfitrión fueran solo un eco distante. «Sí, recibí una invitación», respondió serenamente, sin dar explicaciones adicionales. Su respuesta breve y directa dejaba implícito que no sentía la necesidad de justificar su presencia allí. Pero el anfitrión, ya demasiado envuelto en su propio juego, decidió llevar la provocación más lejos, buscando forzar una reacción que complaciera las miradas curiosas a su alrededor. «Qué interesante», murmuró el anfitrión, con una sonrisa forzada. «Imagino que, como todos nuestros invitados, usted ha venido a disfrutar de las mejores exquisiteces y del ambiente más sofisticado de la ciudad. Después de todo, aquí valoramos lo mejor, para personas, bueno, de cierto nivel», enfatizó la última parte, buscando una respuesta del anciano. Las miradas a su alrededor esperaban ansiosas, como si estuvieran viendo una escena de teatro. El anciano alzó la vista hacia el anfitrión, con una leve sonrisa en sus labios, casi imperceptible. Era como si viera algo más allá de las palabras que le decían, algo que los otros alrededor quizás no podían captar. «Creo que apreciar lo bello es algo que todos podemos hacer, independientemente de lo que llevemos puesto o de dónde vengamos», respondió con tranquilidad, pero con un significado que parecía ir más allá de la superficie. El anfitrión, ligeramente desconcertado, percibió que el anciano no era exactamente el objetivo fácil que había imaginado. Se sintió desafiado y, al mismo tiempo, tentado a continuar, quizá para reafirmar su posición de poder frente al hombre y al público que lo rodeaba. Volvió a sonreír, ahora con un toque de impaciencia. «Claro, claro. Y supongo que también aprecia las buenas compañías. Después de todo, no es común un invitado tan singular entre nosotros», dijo con una entonación ligeramente más ácida. Los invitados alrededor soltaron risas contenidas, disfrutando del intercambio de palabras que rozaba el incómodo. El anfitrión, confiado en que tenía el control de la situación, decidió intentar un enfoque más directo. «Dígame, entonces, señor, ¿cómo consiguió la invitación para esta fiesta exclusiva?». Su voz era ahora un poco más alta, suficiente para que otros alrededor escucharan. Esperaba que esa pregunta desconcertara al anciano, obligándolo a exponerse. El anciano, sin embargo, no parecía afectado. Se mantuvo sereno, como si fuera inmune a cualquier intento de humillación. Miró al anfitrión a los ojos por un momento antes de responder. Digamos que las conexiones no siempre son obvias. Esa respuesta, vaga e inesperada, dejó al anfitrión momentáneamente sin palabras. Mientras el anciano respondía con tranquilidad, los murmullos a su alrededor crecían, acompañados de sonrisas y miradas cómplices entre los invitados. Esa peculiaridad inesperada en la fiesta era el tipo de entretenimiento que pocos allí dejarían pasar. Las risas contenidas y los cuchicheos se esparcían rápidamente, y algunos ya se posicionaban más cerca, curiosos por ver hasta dónde resistiría aquel hombre misterioso ante el confrontamiento disimulado. El anfitrión, complacido con la atención que atraía, sonrió maliciosamente, y alentado por el público, decidió intensificar su postura provocadora. Miró a su alrededor, como buscando la aprobación de los demás, y volvió a encarar al anciano. «Curioso. Sus conexiones son, de hecho, enigmáticas. ¿Quién diría que alguien como usted tendría acceso a una noche como esta?», dijo en un tono que mezclaba burla y falsa admiración, arrancando risas más evidentes de los invitados alrededor. Un grupo de mujeres elegantemente vestidas, que observaban la escena, intercambiaba comentarios maliciosos. «Debe tener alguna suerte en la vida, pero claramente no la usa para vestirse mejor», susurró una de ellas, provocando risas en las demás. Mientras tanto,
Una joven pareja que estaba de paso por el bar también observaba la escena con aire de burla, especulando si el anciano no sería algún pariente lejano o un intruso que había conseguido acceso a la fiesta por error. A pesar de las palabras y miradas despectivas, el anciano permanecía impasible, como si nada de lo que sucedía a su alrededor mereciera su atención. Su postura y serenidad parecían desarmar hasta los más escépticos, dejando a algunos invitados ligeramente incómodos. Después de todo, esperaban que reaccionara, que se sintiera presionado, o incluso avergonzado. Sin embargo, su calma y la forma en que observaba el entorno daban la impresión de que él tenía algo que los demás no podían ver. El anfitrión, al notar que su intento de jugar con el anciano no estaba teniendo el efecto deseado, aumentó el tono de las provocaciones, tratando de llevarlo a una reacción más visible. Después de todo, señor, alguien le ha dicho que la elegancia va más allá de las buenas maneras, que existen ciertos estándares, enfatizó, gesticulando de manera dramática mientras observaba las reacciones de todos. Algunos invitados rieron en voz alta, animando al anfitrión a continuar, mientras otros simplemente asentían, casi hipnotizados por la escena. Sin inmutarse, el anciano esbozó una leve sonrisa y, con una mirada tranquila, respondió: «Es cierto, la elegancia es algo que pocos realmente comprenden». Sus palabras cayeron como un desafío leve, y los más atentos percibieron el brillo de ironía escondido en su mirada. Algunos invitados intercambiaron miradas de sorpresa. El anciano, con pocas palabras, parecía haber manejado la situación con una habilidad que nadie allí esperaba. Pero la provocación del anfitrión no cesaba. Se acercó un poco más, ahora casi cara a cara con el anciano, como si quisiera presionarlo, exponerlo aún más. «Dígame entonces, señor, ya que parece ser un experto, ¿qué entiende usted sobre el verdadero valor de la elegancia? Tal vez podamos aprender algo de sus perspectivas únicas», dijo el anfitrión, enfatizando la palabra únicas con una clara insinuación. El anciano lo miró tranquilamente, como si absorbiera cada palabra, cada matiz de la situación a su alrededor. Hizo una pausa, observando al anfitrión y a la audiencia expectante, y respondió simplemente: «La verdadera elegancia no depende de la ropa, sino de la postura que adoptamos frente a los demás». Su respuesta simple pero directa parecía dejar a los invitados divididos entre la desconcertación y la admiración. Algunos rostros se tornaron serios, otros continuaron sonriendo con aire de superioridad, como si la situación fuera solo otra excentricidad para observar a distancia. El anfitrión, sin embargo, parecía no querer darse por vencido, y las risas a su alrededor servían como combustible para intensificar su juego. La respuesta del anciano, aunque breve, generó un silencio momentáneo entre los presentes. Era como si sus palabras cargaran un peso inesperado, algo que resonaba en la sala y cortaba el aire. Por un instante, las risas se apagaron, y las miradas se volvieron más atentas. Aquel hombre, tan diferente de todos allí, estaba logrando cambiar el rumbo de la situación, y lo hacía con una tranquilidad desconcertante. No necesitaba gestos grandiosos ni palabras afiladas para imponerse. Su mirada calma y firme decía más que cualquier explicación. Algunos invitados empezaron a sentir un leve malestar, como si, de repente, estuvieran siendo juzgados por algo invisible. Una mujer elegante, cerca del anfitrión, se ajustó discretamente su collar de perlas, mientras una pareja intercambiaba miradas de duda, preguntándose quién era realmente ese hombre. Sin embargo, el anfitrión, determinado a mantener el control de la situación, no se dejaba intimidar. Para él, la idea de un anciano sencillo desafiándolo, especialmente en su propia fiesta, era casi una ofensa. Con una sonrisa forzada, el anfitrión decidió ignorar la respuesta del anciano y retomó su tono provocador. «Veo que realmente cree que todos pueden compartir estos valores», dijo, lanzando una mirada irónica a los invitados a su alrededor. «Pero la verdad es que, en eventos como este, hay ciertos estándares de comportamiento, de vestimenta, ya sabe, algo que refleje la importancia del momento». La frase, pronunciada de manera calculada, provocó algunas risas discretas entre los presentes. El anciano solo asintió, como si entendiera el mensaje detrás de las palabras del anfitrión, pero sin permitir que esto lo perturbara. Respondió serenamente: «Creo que los valores que cada uno lleva consigo hablan más que cualquier apariencia externa». Y, con esa simple declaración, lanzó nuevamente una reflexión que pocos estaban listos para escuchar. Con cada frase, parecía reafirmar su presencia, como si perteneciera a ese lugar tanto como cualquiera, a pesar de su apariencia modesta.
Las miradas intercambiadas entre los invitados comenzaban a mostrar una cierta división. Algunos parecían admirar la calma del anciano y empezaban a cuestionar sus propias percepciones, mientras otros mantenían una postura de superioridad, negándose a aceptar la posibilidad de que aquel hombre pudiera ser alguien importante. Pero el anciano, indiferente a lo que pensaran de él, continuaba en su postura serena, como si el ambiente a su alrededor no fuera más que un paisaje lejano. En cierto momento, uno de los amigos cercanos del anfitrión, tal vez buscando devolver el tono relajado a la fiesta, se acercó y comentó en voz alta, para que todos escucharan: «Bueno, tal vez solo se esté divirtiendo, como todos nosotros, o alguien perdió a su abuelo y él terminó aquí por error», dijo, arrancando algunas risas y desviando un poco la atención. Pero, para sorpresa de algunos, el anciano simplemente esbozó una leve sonrisa, como si comprendiera la naturaleza del comentario, pero permaneciera al margen de la provocación. La serenidad del anciano comenzaba a volverse intrigante incluso para los más escépticos. Algunos invitados, antes entretenidos con las provocaciones, ahora lo observaban con más atención, intentando entender qué hacía que aquel hombre se mantuviera tan impasible ante la clara hostilidad a su alrededor. Era como si estuviera allí con un propósito mayor, algo que no podía ser afectado por la opinión o el juicio ajeno. El anfitrión, sintiendo que su juego estaba perdiendo fuerza, decidió que era hora de intensificar la provocación. Se acercó aún más, manteniendo un tono cortés, pero claramente insinuante. «Dígame, señor, ¿qué lo ha traído a esta fiesta tan exclusiva? ¿Sería un interés por el ambiente, o quizá una curiosidad por los estilos de vida aquí representados?» La pregunta, formulada en tono de desafío, intentaba llevar al anciano a justificar su presencia, como si necesitara una explicación. El anciano, sin embargo, simplemente miró al anfitrión a los ojos, con una mirada que parecía ver mucho más allá de las palabras que se decían. Con una calma inquebrantable, respondió: «Digamos que vine a observar cómo se comporta la gente cuando cree conocer el valor de los demás». Su respuesta, nuevamente breve y enigmática, hizo que algunos invitados tragaran saliva, mientras otros desviaban la mirada, incómodos. La tensión en el salón era palpable. El anciano, sin elevar el tono ni alterar su postura serena, estaba desmantelando poco a poco la actitud de superioridad de los presentes, únicamente con su presencia y sus palabras. No necesitaba gestos grandiosos ni confrontaciones directas. Sus respuestas dejaban en el aire una sensación de misterio y poder que pocos podían comprender, pero que todos, de algún modo, sentían. El anfitrión, al percibir que sus intentos de desmoralizar al anciano estaban siendo desafiados inútilmente, decidió que era momento de tomar una actitud más incisiva. Sintiendo la presión de mostrar su autoridad y mantener el orden de su fiesta, adoptó una expresión más seria, como si estuviera a punto de revelar algo importante. Su voz ahora era más fuerte, proyectada para ser escuchada por todos los invitados que observaban aquel intercambio de palabras. «Señor, no sé si comprende bien el ambiente en el que se encuentra», comenzó, lanzando una mirada calculada alrededor, como buscando la aprobación de los presentes. «Este evento es exclusivo, destinado a aquellos que saben cómo valorarlo mejor. La verdad es que, con todo respeto, no parece que esté a la altura de este lugar». La intención era clara. El anfitrión quería que el anciano se sintiera avergonzado y finalmente admitiera que no pertenecía allí. Las palabras del anfitrión resonaron en el salón, provocando una reacción variada entre los invitados. Algunos rieron discretamente, como si esperaran ese desenlace desde el principio. Otros mostraban cierta vacilación, quizás empezando a notar la injusticia y el exceso en la postura del anfitrión. Pero, en medio de todo, el anciano permanecía tranquilo, mirando al anfitrión con la misma serenidad de antes, sin mostrar ningún signo de molestia o incomodidad. Un silencio tenso se instaló mientras el anfitrión esperaba una respuesta, como si estuviera dando la última palabra, esperando que el anciano reconociera su posición y, tal vez, hasta se disculpara por estar allí. Sin embargo, lo que recibió fue una respuesta muy diferente de lo que esperaba. El anciano respiró hondo y, con una leve sonrisa, habló con voz firme, que, aunque suave, parecía resonar por todo el salón. «Es curioso cómo las apariencias pueden engañar, ¿verdad?». La frase, dicha con una sencillez que desarmaba cualquier argumento, dejó al anfitrión desconcertado. Intentó mantener su postura, pero las miradas alrededor empezaban a volverse hacia él de otra manera, como si algo ya no estuviera tan claro. Aún así, trató de seguir adelante, ahora un poco más inseguro, pero aún con un tono despectivo. «Curioso que mencione eso. Pues, de hecho,
Lo que aparentamos es lo que muchas veces determina nuestro valor. La respuesta vino con un leve temblor en su voz, una inseguridad que intentaba disimular. El anciano, manteniendo su mirada directa, simplemente sonrió. Y entonces, con una calma que contrastaba con el ambiente tenso, reveló: aparentemente, pocas personas aquí saben que soy el mayor accionista de la empresa que financia este evento. Su declaración fue breve, pero el impacto de sus palabras fue como un golpe repentino. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón, y el rostro del anfitrión perdió color, mostrando una expresión que mezclaba asombro e incredulidad. Los invitados intercambiaron miradas, como buscando confirmar lo que acababan de escuchar. La revelación tomó a todos por sorpresa, deshaciendo cualquier rastro de superioridad que habían sentido antes. El hombre humilde, cuya presencia había sido motivo de risas y desprecio, era, en realidad, el verdadero poder detrás de aquella noche. Él era el responsable del lujo, de la opulencia, y en última instancia, del estatus que todos allí buscaban exhibir. El anfitrión, sin palabras, intentó esbozar una reacción, pero su voz falló, y solo miró al anciano, ahora completamente atónito. El anciano, por su parte, mantuvo la misma postura serena, como si toda la situación fuera solo un detalle insignificante para él. No había arrogancia en su semblante, solo la tranquilidad de alguien que, desde el principio, conocía el verdadero valor de cada uno allí. La revelación tuvo un efecto inmediato. Invitados que antes reían en tono burlón ahora desviaban la mirada, avergonzados por sus propias actitudes. Algunos intentaban recomponerse, intercambiando expresiones de incomodidad, mientras otros murmuraban entre ellos, tratando de entender cómo habían sido tan ciegos en sus juicios. La fiesta, que minutos antes estaba llena de risas y sonrisas, ahora se encontraba envuelta en una atmósfera de silencio e incomodidad, donde cada uno parecía cuestionar su propio comportamiento. El anfitrión, finalmente recuperado del impacto inicial, intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías, sin la misma confianza de antes. Yo no sabía, no imaginaba que... balbuceó, incapaz de encontrar una excusa convincente. El anciano, sin embargo, simplemente lo observaba, sin expresar rencor o deseo de venganza en su mirada, como si dejara que la situación hablara por sí sola. El anciano entonces hizo una leve inclinación de cabeza, agradeciendo por la hospitalidad, y comenzó a alejarse, dejando al anfitrión y a los invitados sumidos en una sensación mixta de vergüenza y admiración. El momento se había convertido en un hito, un parteaguas en la percepción de quienes allí estaban. La figura del anciano, que hasta entonces parecía una sombra perdida en medio del glamour, ahora brillaba con una luz inesperada. No solo había desnudado la superficialidad de la fiesta, sino que también había revelado la fragilidad de las relaciones humanas basadas en el estatus y la apariencia. Los invitados, que antes se divertían despreocupadamente, ahora se veían confrontados con sus propias fallas. Miradas de juicio se cruzaban, cada una reflejando sus inseguridades y arrepentimientos. Las conversaciones, antes llenas de risas y superficialidades, ahora se convirtieron en murmullos vacilantes, mientras las personas intentaban encontrar un sentido a lo que habían presenciado. Lo que podría haber sido solo una noche de celebración se transformó en una profunda reflexión sobre valores y la verdadera esencia de las personas. El anfitrión, ahora consciente de la profundidad de su falta, se sentía como un hombre desnudo ante su propia hipocresía. Solía ser el centro de atención, rodeado por una multitud que lo admiraba por su estatus y riqueza. Sin embargo, en ese instante, el peso de sus acciones se había vuelto insoportable. Lo que antes era una fiesta para exhibir su éxito ahora, parecía una plataforma para su humillación personal. La lección que el anciano trajo no era solo sobre el respeto hacia los demás, sino también sobre la necesidad de mirarse en el espejo y reconocer las propias fallas. Mientras algunos invitados intentaban acercarse al anfitrión para expresar apoyo o consuelo, él sentía una creciente distancia entre sí y aquellos que antes lo idolatraban. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Lo que realmente importa no es quién soy yo, sino cómo tú y tus invitados ven el valor de las personas a su alrededor. Esta idea lo perseguía, haciéndolo cuestionar las verdaderas intenciones que motivaban sus interacciones. ¿Sería realmente respetado o solo admirado por su riqueza? Esta incertidumbre lo dejaba inquieto. Mientras el anciano desaparecía en la noche, el ambiente que dejaba atrás estaba inmerso en un silencio reflexivo. Las luces del salón, que antes brillaban intensamente, ahora parecían más apagadas,
como si el brillo superficial que solía encantar a todos hubiera sido temporalmente oscurecido por una nueva realidad. Lo que parecía un evento glamoroso se había convertido en un catalizador para cambios profundos y necesarios. Los murmullos poco a poco se transformaron en discusiones, con algunas personas preguntándose cómo podrían, de hecho, valorar más a las personas a su alrededor. Otras, más defensivas, intentaban justificar sus actitudes, alegando que no sabían quién era. Sin embargo, las palabras del anciano ya habían plantado una semilla de reflexión. A partir de ese momento, muchos comenzaron a reevaluar sus relaciones, sus actitudes y, sobre todo, lo que consideraban como verdadero valor en sus vidas. La música, que había cesado abruptamente, comenzó a sonar nuevamente, pero con un ritmo diferente, casi melancólico. Las personas bailaban, pero ahora era una danza de introspección, un movimiento que reflejaba un nuevo entendimiento sobre sí mismas y los demás. La atmósfera de la fiesta estaba irreversiblemente alterada, y cada invitado, de alguna forma, cargaba consigo el peso de esa experiencia transformadora. El anciano, en su partida silenciosa, había dejado una marca que iría mucho más allá de la fiesta. Fue un portavoz de la verdad, de la dignidad y de la importancia de ver el valor intrínseco en cada ser humano. Para él, la grandeza no residía en títulos o posesiones, sino en la capacidad de inspirar y provocar cambios profundos en los demás. Así, mientras desaparecía en la oscuridad de la noche, la fiesta continuaba, pero ahora bajo una nueva luz, una luz que iluminaba las verdades que muchos preferirían ignorar. Y así, el legado del anciano no solo resonó aquella noche, sino que se convertiría en un punto de partida para un futuro donde el respeto y la humanidad estarían, finalmente, en primer lugar. La revelación en el salón resonó como un trueno en un día soleado. Las sonrisas que antes iluminaban los rostros de los invitados ahora estaban cubiertas por nubes de incomodidad y vergüenza. El anciano, que hasta ese momento era solo una presencia ignorada en medio del brillo y la ostentación, se había convertido en el centro de atención, no por su historia de vida, sino por la brutalidad de la verdad que acababa de emerger. Su expresión, tranquila y serena, contrastaba con la tormenta de emociones que se desarrollaba a su alrededor. Los murmullos comenzaron a resonar entre los invitados, formando un coro de disculpas y justificativos. No lo sabía, decía una mujer con un vestido brillante, sus manos temblando levemente mientras se acercaba al anciano. Nadie me contó sobre su pasado. Intentó ofrecer una sonrisa reconfortante, pero parecía tan vacía como la copa de champán que sostenía. El anfitrión de la fiesta, un hombre robusto y confiado, que antes caminaba de forma decidida entre los invitados, ahora estaba acorralado. Su intento de minimizar el daño fue evidente en sus movimientos apresurados, mientras buscaba palabras que pudieran, de alguna forma, restaurar la dignidad de la situación. Vamos, personas, divirtámonos, ¿no es así? La noche aún es joven. Su voz sonaba forzada, un intento desesperado de cambiar el enfoque de la conversación. Pero la fiesta ya había cambiado de manera irrevocable. Las personas comenzaron a agruparse en pequeños círculos, conversando en voz baja, las miradas desviándose del anciano como si él fuera un recordatorio doloroso de sus propias fallas. Las conversaciones estaban llenas de arrepentimiento y, en algunos casos, hasta defensivas. No era yo quien lo ignoraba, era la sociedad, decía un hombre, como si eso pudiera redimir su propia hipocresía. Mientras tanto, el anciano permaneció en su rincón, observando con una calma casi imperturbable. Sentía el cambio en el aire, la fragilidad de las relaciones que antes parecían tan firmes. Era casi poético pensar en cómo un único momento podría transformar amistades de años en meras interacciones superficiales. Sus ojos, llenos de historias y experiencias, recorrían el salón, absorbiendo la atmósfera pesada. Una joven se acercó, titubeante. Era la hija de uno de los amigos más cercanos del anfitrión. «Disculpe, señor», dijo, con un tono que mezclaba tristeza y compasión. «Yo no lo sabía. Si hubiera tenido conocimiento, habría actuado de forma diferente». La sinceridad en su mirada parecía genuina, y el anciano pudo percibir la confusión que rebosaba en su mente. «No todos son como tú, joven», respondió él, con una voz firme pero no cruel. «Algunos prefieren vivir en la ignorancia, pues eso es más cómodo». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y ella se quedó paralizada, absorbiendo la verdad contenida en esas frases. Era una lección valiosa, y aunque el dolor estuviera presente, también era liberadora. El anfitrión,
en un esfuerzo de reconciliación, decidió intervenir. Hagamos un brindis, en homenaje a él. Un brindis a la verdad y al respeto. Su voz sonaba decidida, pero la vacilación de los invitados se volvió palpable. Algunos levantaron las copas, pero el entusiasmo se había evaporado. Mientras los brindis se realizaban, el anciano sintió un apretón en el corazón. No por la falta de respeto o por el cambio repentino de comportamiento, sino por la realización de que muchas de esas personas eran, de hecho, incapaces de conectarse con la verdadera esencia de la vida. Sabía que no podría cambiar la forma en que pensaban o actuaban, pero la dolorosa decepción aún pesaba sobre él. Después del brindis, el ambiente intentaba retomar un semblante de normalidad, pero la superficialidad de la conversación era evidente. Las bromas que antes hacían reír a todos parecían ahora forzadas, como si cada uno estuviera intentando cubrir una herida que acababa de ser expuesta. El clima de fiesta se había transformado en un juego de apariencias, donde todos eran actores en una obra que no deseaban interpretar. Un grupo de invitados decidió alejarse, buscando refugio en el jardín al aire libre. Las luces que parpadeaban alrededor creaban un escenario mágico, pero la tristeza era palpable. «No debería estar aquí», susurró una mujer, claramente incómoda. «Fiesta de ricos y famosos, y él es solo un mendigo». La palabra salió de sus labios como un veneno. El anciano, que se había alejado un poco del grupo, escuchó esas palabras y su corazón se apretó. No se veía a sí mismo como un mendigo, sino como alguien que, a pesar de las adversidades, había logrado mantenerse en pie. Había un peso en sus experiencias que esas personas nunca entenderían. No eran sus ropas o su dinero lo que definiría su dignidad, era la manera en que trataba a los demás y cómo enfrentaba las batallas de la vida. Mientras la fiesta se desarrollaba en un ritmo lento, el anciano decidió que era hora de irse. Con una última mirada al salón, donde las conversaciones aún intentaban mantener un mínimo de normalidad, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La fiesta ya no era un lugar para él. Lo que podría haber sido una celebración alegre se había convertido en una lección amarga sobre la hipocresía y la superficialidad de la sociedad. Al alejarse, sintió que, de alguna forma, había sembrado una semilla de reflexión en aquellas almas. Tendrían que lidiar con sus propias inseguridades y prejuicios. Esperaba que, algún día, pudieran ver más allá de las apariencias y aprender a valorar lo que realmente importaba: la compasión, la conexión humana y la capacidad de aceptar las diferencias. Y así, con pasos firmes y corazón tranquilo, el anciano salió de la fiesta, dejando atrás un ambiente repleto de cuestionamientos y una oportunidad para el cambio. La vida continuaba, y sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Las consecuencias de su presencia en la fiesta resonarían mucho más allá de esa noche, tal vez moldeando un futuro más consciente para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. El anciano, con una mirada tranquila y serena, tomó la iniciativa de dirigirse a todos los presentes, que aún estaban en un estado de confusión e incomodidad tras los recientes eventos. Se dio cuenta de que, a pesar de la tensión en el aire, había una valiosa oportunidad para compartir sus reflexiones, algo que podría no solo tocar los corazones, sino también provocar un cambio en las actitudes y percepciones de todos. Con un ligero gesto, pidió la atención de todos. «Queridos amigos», comenzó, con voz firme, pero llena de amabilidad. La vida es un viaje repleto de encuentros y despedidas, y es en momentos como este que somos invitados a reflexionar sobre lo que realmente importa. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran, mientras los invitados se acomodaban en sus sillas, algunos volviéndose hacia él con expresiones de curiosidad y expectativa. «Estuve aquí hoy, no solo como un invitado, sino como un testigo de lo que significa ser tratado con dignidad y respeto. Muchas veces, nos dejamos llevar por las apariencias, por las vestimentas elegantes y los bienes materiales. Sin embargo, el verdadero valor de una persona no reside en su fortuna o en la marca de su ropa, sino en sus acciones y en la manera en que trata a quienes la rodean. Es fácil olvidar esto en medio del lujo y la ostentación», dijo, gesticulando hacia el ambiente opulento que los rodeaba. Los rostros de los invitados mostraron una gama de reacciones. Algunos parecían introspectivos, mientras que otros expresaban incomodidad. El anciano continuó: «Cuando miramos a alguien, necesitamos recordar que cada ser humano lleva consigo una historia, una lucha. Todos enfrentamos batallas diariamente, y la verdadera compasión radica en reconocer la humanidad del otro, independientemente de su situación financiera o apariencia». Él podía ver el cambio en la postura de los invitados,
algunos inclinándose hacia adelante, como si absorbieran cada palabra. Hoy, muchos de ustedes se sintieron incómodos con mi presencia. Eso es comprensible. Sin embargo, les pregunto, ¿por qué sucede esto? Es porque la sociedad nos ha enseñado a juzgar por el exterior, a mirar solo lo que está en la superficie, en lugar de percibir lo que está dentro. El anciano recordó momentos en que fue despreciado, no solo por su apariencia, sino por su edad, por no encajar en el molde de lo que se consideraba adecuado. Fui tratado como un peso, una carga, pero elegí no dejar que esas percepciones definieran mi valor. En lugar de eso, abracé la idea de que mi valor proviene de cómo interactúo con el mundo y las personas a mi alrededor. Todos podemos hacer esto. Se dio cuenta de que las palabras comenzaban a resonar en algunos de los presentes. Un hombre más joven, sentado cerca de la entrada, tenía los ojos brillantes, como si finalmente entendiera la profundidad del mensaje que se compartía. El anciano se sintió alentado a continuar. Si puedo dejar un mensaje hoy, sería este: tratemos a los demás con dignidad y respeto. Independientemente de la situación financiera, de la apariencia o de la historia personal de cada uno. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser una luz en la vida de otra persona. Seamos esos faros de esperanza y comprensión. El ambiente, que antes estaba repleto de risas y conversaciones superficiales, ahora estaba envuelto en un silencio contemplativo. Los invitados estaban en un estado de reflexión, cada uno procesando las implicaciones del discurso que acababan de escuchar. La fiesta, que había perdido su brillo inicial, se estaba transformando en un espacio de introspección y aprendizaje. Quiero que todos piensen en sus interacciones diarias. ¿Cómo tratan a aquellos que encuentran en el camino, con respeto y humanidad, o con desdén e indiferencia?, preguntó el anciano, mirando directamente a los ojos de cada uno, como si intentara establecer una conexión genuina. Tras un breve momento, continuó: nadie aquí es superior a nadie. Todos somos iguales en nuestra humanidad. La verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y en la bondad que esparcimos. Lleven esto consigo mientras siguen sus caminos. Al mirar al prójimo, recuerden que, detrás de cada rostro, hay una vida llena de sueños, luchas y aspiraciones. Con estas palabras, el anciano hizo una pausa, permitiendo que la profundidad de sus reflexiones penetrara en los corazones y mentes de los invitados. Respiró hondo, sintiendo la energía del ambiente cambiar lentamente, de una atmósfera de fiesta a una de introspección y aprendizaje. Ahora, a medida que me despido, les dejo con un desafío: miren más allá de las apariencias. Busquen las historias no contadas, la humanidad que vive en cada uno. Y, más importante, recuerden que la verdadera fortuna no es la que se ve, sino la que se siente en el corazón y se refleja en nuestras acciones. Se volvió hacia el anfitrión, que ahora parecía más humilde y respetuoso. Gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Espero que, en algún momento, todos podamos encontrarnos en un lugar donde la dignidad y el respeto sean los pilares de nuestras interacciones. Con un leve asentimiento, el anciano se despidió, y el ambiente permaneció en silencio, como si todos estuvieran en estado de contemplación. Se retiró del salón, sintiéndose en paz, sabiendo que había cumplido su misión de tocar las vidas de aquellos presentes. Mientras salía, la fiesta se convertía cada vez más en un espacio de introspección. Las personas comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo sus propias reflexiones y experiencias. Algunas lágrimas caían por el rostro de algunas mujeres, mientras hombres discutían la importancia de ser más atentos y respetuosos con los demás. El anciano miró hacia atrás una última vez, dándose cuenta de que, aunque la fiesta había perdido su brillo original, lo que estaban haciendo ahora era algo mucho más significativo. Era un momento de transformación, una oportunidad para cada uno de los presentes de reflexionar sobre sus vidas y actitudes. A partir de ese día, muchos de ellos llevarían consigo las lecciones aprendidas aquella noche. El anciano había dejado su marca, no a través de un gran espectáculo, sino mediante palabras simples y verdaderas que resonarían en sus vidas, instigándolos a convertirse en mejores personas, más conscientes y respetuosas. En los días que siguieron a esa fiesta transformadora, la ciudad hervía con conversaciones sobre el evento que alteró no solo el clima de la fiesta, sino también la forma en que muchos veían la vida y las relaciones sociales. Lo que comenzó como un encuentro de élite rápidamente se convirtió en un tema de discusión en las mesas de café y en los salones de la alta sociedad, donde el anciano y sus reflexiones pasaron a ser objeto de debate. Los invitados, una mezcla de empresarios, artistas e influyentes locales,
se vieron confrontados por sus propias acciones y actitudes. En lugar de escapar de la incomodidad de la reflexión, muchos comenzaron a replantearse cómo trataban a quienes los rodeaban. El impacto de las palabras del anciano resonó en sus mentes, como un susurro insistente que no podía ser ignorado. El anfitrión de la fiesta, que antes era visto como una figura respetable y admirada, ahora enfrentaba un nuevo desafío. Su imagen pública sufrió un golpe significativo, y se dio cuenta de que muchos de los invitados lo miraban con desdén. Las interacciones sociales que antes eran fáciles y relajadas ahora estaban cargadas de un nuevo peso, y se había convertido en el blanco de conversaciones críticas. En los días siguientes, no podía salir de casa sin escuchar murmullos y comentarios sobre su falta de respeto hacia el anciano. Intentando restaurar su reputación, el anfitrión decidió actuar. Comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, asistiendo a eventos de caridad y tratando de hacer buenas acciones para compensar la impresión negativa que había causado. Sin embargo, su sinceridad era cuestionada por muchos. Las personas se preguntaban si sus acciones eran genuinas o si eran solo un intento desesperado de limpiar su nombre. Una mañana, mientras tomaba café en una de las cafeterías más concurridas de la ciudad, escuchó a un grupo de invitados discutiendo el evento. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Siempre ha sido así, nunca se ha preocupado por nadie que no esté en su círculo social. Estas palabras resonaron en la mente del anfitrión, y se sintió como un intruso en su propio mundo. Por otro lado, algunos invitados que habían presenciado la escena comenzaron a revisar sus prioridades. Mariana, una influyente empresaria, decidió que necesitaba valorar más la humildad y el respeto. En los días siguientes, comenzó a visitar orfanatos y refugios, dedicando su tiempo a ayudar a aquellos que estaban en situación vulnerable. En una de sus visitas, conoció a niños que la inspiraron a repensar el significado del éxito. Se dio cuenta de que, aunque había logrado mucho en términos de bienes materiales, no había invertido lo suficiente en construir conexiones significativas. De la misma manera, Carlos, un artista reconocido, comenzó a reflexionar sobre su propia carrera y las elecciones que había tomado. Había sido consumido por el deseo de fama y reconocimiento, olvidándose a menudo del impacto que podría tener en la vida de las personas. Motivado por las palabras del anciano, decidió crear una serie de obras de arte que abordaran la dignidad humana y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Planeó una exposición que no solo mostraría su talento, sino que también contaría las historias de personas cuyas vidas habían sido marcadas por la lucha y la superación. Mientras tanto, el anfitrión intentaba encontrar su propia verdad. Buscó consejo de amigos cercanos, personas que conocían su esencia y que estaban dispuestas a ayudarlo a replantearse sus valores. Una amiga de larga data, Ana, lo confrontó. Necesitas ser honesto contigo mismo. No sirve de nada tratar de arreglar tu imagen si no cambias lo que hay dentro. Estas palabras resonaron profundamente. El anfitrión comenzó a entender que no se trataba solo de recuperar su imagen, sino de reconectarse con quien realmente era. Se dio cuenta de que la forma en que trataba a las personas a su alrededor, especialmente a quienes estaban en situaciones difíciles, necesitaba cambiar. El estatus y el dinero no debían ser la medida de valor, el respeto y la empatía debían prevalecer. Mientras el anfitrión enfrentaba sus propias crisis internas, la élite de la ciudad comenzaba a ver el impacto de la reflexión. Las conversaciones sobre la fiesta se convirtieron en un catalizador para el cambio, un llamado a la acción para que todos reevaluaran sus propias vidas. Aquellos que antes vivían solo para sí mismos ahora se preguntaban, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Un nuevo movimiento comenzó a surgir, donde las personas estaban más dispuestas a conectarse, ayudar y preocuparse por los demás. Se formaron grupos de voluntariado y comenzaron a multiplicarse los eventos de caridad, no como una forma de ostentación, sino como un verdadero deseo de hacer algo significativo. Era una respuesta al impacto que la fiesta tuvo en las vidas de aquellos que participaron. El anciano, aunque no sabía de todos estos desarrollos, se sentía satisfecho al saber que sus palabras tocaron las vidas de las personas. Continuaba su rutina simple, visitando orfanatos y refugios, donde se sentía verdaderamente en casa. Cada interacción con niños y personas necesitadas renovaba su esperanza en la humanidad. Mientras tanto, el anfitrión decidió organizar un nuevo evento, pero esta vez, sería una celebración de la comunidad. Quería crear un espacio donde las personas pudieran reunirse, compartir historias y conectarse de manera más significativa. Durante semanas,
trabajó para planear un evento que no solo reuniera a personas de la élite, sino que también diera voz a aquellos que a menudo eran ignorados. Cuando llegó el día del evento, la atmósfera era completamente diferente. En lugar de una fiesta exclusiva, era un festival abierto a la comunidad, donde todos eran bienvenidos, independientemente de su estatus social. El anfitrión se aseguró de invitar al anciano, sabiendo que él representaba todo lo que había aprendido. Cuando el anciano llegó, fue recibido con aplausos. Se sintió un poco sorprendido, pero también profundamente honrado. El anfitrión hizo un discurso, compartiendo cómo sus acciones habían influenciado su vida y la vida de muchos otros. Pidió disculpas públicamente por su comportamiento anterior y expresó su deseo de convertirse en una mejor persona. Los invitados, que antes estaban tan inmersos en sus propias vidas, ahora estaban conectados por un propósito común. Interactuaban con personas de diferentes orígenes, escuchando sus historias y aprendiendo a valorar la diversidad. El evento se convirtió en un hito, no solo para el anfitrión, sino para toda la ciudad, simbolizando una nueva era de empatía y solidaridad. El impacto de aquella fiesta inicial reverberó durante mucho tiempo, creando un efecto dominó que alteró la percepción de la élite sobre la humildad y la dignidad. A medida que las semanas se convertían en meses, el anfitrión y sus invitados se dieron cuenta de que habían encontrado algo más significativo que cualquier bien material. Habían encontrado un sentido de propósito y una nueva forma de vivir. El anciano, al observar los cambios a su alrededor, sonrió. Sabía que sus palabras habían plantado semillas de reflexión y transformación. Y así, mientras continuaba su camino, llevaba consigo la certeza de que el impacto de un acto de bondad y dignidad podría resonar mucho más allá de lo que podríamos imaginar. El sol se puso en un cielo naranja vibrante, bañando la ciudad en una luz suave y dorada. El anfitrión observaba desde lo alto de su balcón, contemplando la transformación en su vida y en las vidas a su alrededor. La fiesta que había comenzado como una exhibición de ostentación y superficialidad ahora se había convertido en un hito de reflexión y cambio, y se sentía inmensamente agradecido por ello. El viaje que comenzó con la humillación de un anciano se transformó en una travesía de autodescubrimiento y empatía. Recordaba la expresión serena del anciano, incluso cuando todos a su alrededor estaban incómodos y ansiosos. Aquellas palabras, simples pero poderosas, resonaban en su mente. El verdadero valor no está en la ropa o en los bienes materiales, sino en las acciones y en el respeto hacia los demás. El anfitrión ahora se veía desde un nuevo punto de vista. La antigua necesidad de impresionar a los demás se había disipado, sustituida por un deseo genuino de hacer la diferencia en la sociedad. Recordaba cómo su vida antes estaba repleta de eventos orientados solo hacia su propia imagen y estatus, sin pensar en el impacto que podría tener en las vidas de las personas a su alrededor. Ahora, la idea de influencia pesaba en su mente. Se dio cuenta de que tenía una responsabilidad como miembro de la élite de la sociedad, una responsabilidad de usar su posición para promover cambios positivos. En los días siguientes, comenzó a reunirse con líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y grupos de voluntarios. En cada reunión, hablaba sobre la importancia de dar voz a los menos favorecidos y de unir a las personas en torno a causas significativas. Su pasión era contagiosa, y muchos que escucharon sus palabras se sintieron inspirados a unirse a él. Recordaba la imagen del anciano, su humildad y sabiduría, y cómo aquella experiencia había impactado su vida. A partir de ese momento, el anfitrión hizo un compromiso. Usaría su riqueza e influencia para ayudar a los necesitados, no como un favor, sino como un reconocimiento de la dignidad que todos merecen. Quería que su vida y sus acciones fueran un testimonio vivo de la lección que había aprendido. Una de las primeras iniciativas que lanzó fue un programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo era proporcionarles oportunidades de aprendizaje y crecimiento, ayudándoles a desarrollar sus habilidades y a construir un futuro mejor. Invitó a varios amigos influyentes a unirse a él en este proyecto, y rápidamente la idea ganó fuerza. Las reuniones de planificación estaban llenas de energía, con todos emocionados por la posibilidad de hacer la diferencia. El impacto de la nueva iniciativa comenzó a sentirse rápidamente. Los jóvenes mentores, que antes se sentían sin esperanza y sin dirección, comenzaron a florecer bajo la orientación de profesionales que se importaban genuinamente con su bienestar. El anfitrión visitaba frecuentemente los lugares donde se estaban llevando a cabo las actividades, observando el brillo en los ojos de esos jóvenes al aprender algo nuevo, al encontrar un propósito en sus vidas. Cada sonrisa y cada logro eran un recordatorio de por qué había decidido cambiar. La ciudad,
que anteriormente estaba marcada por divisiones sociales, comenzó a unirse en torno a estas causas. Se organizaron eventos comunitarios para recaudar fondos y aumentar la conciencia, y el anfitrión se convirtió en una figura central en estos esfuerzos. Ya no era solo un hombre de negocios buscando reconocimiento, sino un verdadero defensor del cambio social. Mientras tanto, las historias del anciano y su visita a la fiesta comenzaron a circular, inspirando a otros a replantearse sus actitudes. Las conversaciones en cafés, oficinas y reuniones sociales ahora incluían discusiones sobre humildad, respeto y el valor humano intrínseco. Aquellos que estuvieron presentes en el evento original comenzaron a sentirse responsables de transmitir este mensaje, tocando vidas de maneras que antes nunca habrían imaginado. Las palabras del anciano se convirtieron en un lema, y muchos comenzaron a usar la frase «mira más allá de las apariencias» como un mantra en sus vidas diarias. Las personas comenzaron a valorar no solo lo que podían ver en la superficie, sino a interesarse por las historias detrás de cada persona. Este cambio de perspectiva ayudó a crear un ambiente más solidario y comprensivo, donde las diferencias eran celebradas y no vistas como barreras. El anfitrión reflexionaba a menudo sobre el impacto duradero de aquellas pocas horas en que el anciano compartió su sabiduría. Entendía que el verdadero legado de un hombre no se mide por lo que posee, sino por el impacto que deja en las vidas de los demás. Estaba determinado a asegurar que este legado continuara vivo, no solo en sus acciones, sino en las acciones de todos a su alrededor. En un día especial, decidió organizar un homenaje al anciano, invitándolo a regresar a la ciudad. Sería un evento dedicado a agradecerle por todo lo que había causado. Quería que las personas vieran y escucharan al hombre cuyas palabras cambiaron su rumbo de vida. La planificación del evento involucró a toda la comunidad, y la emoción era palpable. El anciano fue recibido con aplausos cálidos, y la sala estaba llena de rostros sonrientes, todos listos para expresar su gratitud. Durante el evento, el anfitrión subió al escenario para hablar, ahora con una presencia confiada y un corazón abierto. Estamos aquí hoy para honrar a un hombre que nos enseñó a mirar más allá de las apariencias, a valorar la dignidad de cada ser humano. Agradezco a ti, amigo mío, por haber tocado nuestras vidas de una manera que nunca podremos olvidar. Que tu sabiduría siga guiándonos e inspirándonos. El anciano, con los ojos brillando de emoción, subió al escenario. No quería ser el centro de atención, pero estaba profundamente tocado por el reconocimiento. El verdadero cambio comienza cuando abrimos nuestros corazones unos a otros. Nunca subestimen el poder de una sola palabra o acto de bondad. Ustedes son la prueba de que pequeñas acciones pueden crear olas de cambio. La multitud aplaudió entusiastamente, y el ambiente estaba repleto de amor y gratitud. En ese momento, el anfitrión y el anciano se convirtieron en más que solo figuras en un evento, se convirtieron en parte de una nueva narrativa de esperanza y compasión. A medida que el evento llegaba a su fin, el anfitrión reflexionaba sobre lo que había aprendido. Había comenzado su viaje enfocado en el estatus y el reconocimiento, pero ahora se encontraba en un lugar de humildad y servicio. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, se había convertido en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Y así, mientras la ciudad continuaba vibrando con la energía del nuevo movimiento social, el impacto del anciano y su mensaje perdurarían. Las lecciones aprendidas se convertirían en parte del tejido de la sociedad, un recordatorio de que el verdadero valor reside no en las apariencias, sino en las conexiones humanas que construimos y en las vidas que tocamos. Con esto, la historia de aquel evento se convertiría en una fuente de inspiración para muchos, un testamento de que siempre hay espacio para el cambio y la renovación, si tan solo estamos dispuestos a mirar más allá de lo que es visible.